La experiencia de hoy la compartió una hermana de Arabia Saudita. Lo que está a punto de compartir es una experiencia que nunca querrás perderte. Quédate hasta el final para entender su experiencia en su totalidad. Mi nombre es Mariam Majid. Nací en un mundo donde la fe lo era todo. Desde el momento en que pude hablar, me enseñaron las palabras del Corán, y nuestra vida diaria giraba en torno a las oraciones, el ayuno y las tradiciones transmitidas de generación en generación. Mi padre era el pilar de nuestro hogar, un imán respetado no solo dentro de nuestra familia sino en toda nuestra comunidad. Su profundo conocimiento del Islam y su devoción a la fe eran incuestionables. Era estricto pero amable, siempre se aseguraba de que entendiéramos la importancia de nuestras creencias y deberes como musulmanes. Mi madre, por otro lado, era más tranquila sobre su fe, pero no menos devota. Rara vez se perdía una oración, y a menudo la veía sentada en la esquina de la casa con su rosario, susurrando súplicas. Cuando crecí, nunca cuestioné nada de eso. El Islam no era solo una religión, era mi identidad, mi cultura y mi comunidad. Mis padres se aseguraron de que comprendiera que nuestra fe lo era todo. Nos daba un propósito, una estructura y un lugar en el mundo. Era todo lo que había conocido y lo acepté plenamente. Respetaba el conocimiento de mi padre y la devoción silenciosa de mi madre, y creía que seguir su camino era la única manera de vivir una vida con sentido. Era una tarde normal cuando me topé por primera vez con algo que cambiaría el curso de mi vida, aunque en ese momento no lo sabía. Estaba en la biblioteca del campus, matando el tiempo entre clases. Siempre me habían atraído los lugares tranquilos y la biblioteca era mi refugio cada vez que necesitaba despejar la mente. Mientras caminaba por los pasillos, mis ojos se posaron en un pequeño libro desgastado que había dejado sobre una de las mesas. Era la Biblia. Dudé un momento, sin saber por qué me sentía atraída hacia él. Nunca había tenido una Biblia en mis manos, no había ninguna razón para que lo hiciera. Pero algo me hizo sentarme, tomarla y hojear las páginas. Me pareció extraño, casi prohibido. Crecí escuchando que la Biblia era un texto distorsionado y nunca me había interesado aprender sobre ella. Pero allí estaba, justo frente a mí, y mi curiosidad pudo más que yo. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí sentada hojeando las páginas, pero en un momento dado, mis ojos se posaron en un versículo del libro de Mateo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Esas palabras, sencillas pero profundas, me detuvieron en seco. Las volví a leer, lentamente esta vez, tratando de entender por qué me impactaron tan profundamente. Había algo en la forma en que estaba escrito, la ternura de la invitación, que me intrigaba. En realidad, nunca había sabido mucho sobre Jesús más allá de lo que había aprendido a través del Islam, que era un profeta reverenciado, pero no el Hijo de Dios. Sin embargo, en ese momento en particular, algo cambió. Por primera vez, me encontré contemplando verdaderamente a Jesús de una manera que nunca antes lo había hecho. No era que estuviera buscando respuestas o luchando con preguntas. Pero de alguna manera, ese día algo se me quedó grabado en lo más profundo del corazón. A pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, no podía dejar de pensar en él, en particular en esas palabras que resonaban en mi interior. Resonaban, me hablaban de una manera que no podía explicar del todo, dejándome con un sentimiento que perduraba, aunque no comprendía bien por qué. La vida en el campus era un mundo completamente nuevo, diferente a todo lo que había experimentado durante mi infancia. Era la primera vez que me encontraba en un espacio repleto de personas de orígenes y creencias tan diversos. La universidad parecía un vibrante crisol de ideas, con estudiantes de diversas tradiciones religiosas y algunos que no profesaban ninguna fe en absoluto. A menudo nos encontrábamos teniendo conversaciones profundas y reflexivas sobre la vida, la espiritualidad y lo que todo eso significaba. No era raro sentarnos con amigos después de clase y entablar largas discusiones sobre nuestras creencias, nuestras visiones del mundo y los diferentes caminos espirituales que cada uno de nosotros seguía. Me atraían cada vez más estas conversaciones, no porque cuestionara mi fe,
sino porque sentía una genuina curiosidad por cómo vivían los demás y qué les daba sentido. Tenía amigos de todos los ámbitos de la vida, cristianos, hindúes y ateos. Si bien siempre me mantuve firme en la defensa de mi fe islámica, no podía evitar sentirme intrigado por la confianza y alegría inquebrantables que algunos de ellos mostraban en sus creencias. Su pasión me fascinaba y me dejaba preguntándome sobre la profundidad de sus convicciones. Una cosa que particularmente me llamó la atención sobre los estudiantes cristianos era la profunda sensación de paz que parecían llevar consigo. No era que estuvieran libres de luchas, como todos, enfrentaban desafíos, pero había una alegría tranquila subyacente, una especie de serenidad que no podía identificar. Lo que destacaba era cómo hablaban de su fe. No la presentaban como una serie de reglas u obligaciones a seguir, en cambio, hablaban de ella como si fuera una relación profundamente personal con Dios. Hablaban de Jesús no como una figura distante, sino como un amigo cercano, alguien que los amaba incondicionalmente y estaba presente activamente en sus vidas. Nunca había oído a nadie hablar de Dios en términos tan íntimos. No era que sintiera envidia, apreciaba mi propia fe y encontraba consuelo en los rituales del Islam. Pero su profunda sensación de paz despertó mi curiosidad. ¿Cómo podían estar tan seguros? ¿Cómo podían mantener tanta alegría en su fe, incluso cuando la vida les presentaba dificultades? Estas preguntas se arraigaron silenciosamente en mi mente, aunque rara vez las expresé en voz alta. En cambio, me convertí en un observador, escuchando atentamente durante nuestras conversaciones, tratando de comprender cómo su experiencia de fe era tan claramente diferente de la mía. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más notaba este marcado contraste en nuestras vidas espirituales. Una noche, mi curiosidad me venció. Decidí pedir prestada una Biblia de la biblioteca del campus, una decisión que me pareció extrañamente importante. La deslicé debajo de mi chaqueta, un sentimiento de culpa me invadió, aunque no estaba del todo seguro de por qué me sentía así. Una vez de vuelta en mi dormitorio, escondí cuidadosamente la Biblia debajo de mi cama, asegurándome de que estuviera bien escondida. Esa noche, mientras el resto del campus dormía, la saqué en silencio, y con una sensación de vacilación y anticipación, comencé a leer. Me repetía una y otra vez que solo estaba tratando de entender lo que creían los cristianos, nada más. Pero en el fondo, sabía que era más que mera curiosidad. Cada noche, leía un poco más, siempre en secreto, siempre asegurándome de que nadie me atrapara. La idea de que mi familia o mis amigos se enteraran era abrumadora. Serían descorazonados. No buscaba convertirme, de hecho, ni siquiera estaba seguro de lo que buscaba. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que estaba buscando algo, algo que se me había eludido hasta ahora. Con cada pasaje que leía, el conflicto interno dentro de mí crecía. Me habían criado para creer que el Islam era el único camino verdadero, y esa creencia siempre me había anclado. Pero las palabras de Jesús despertaron algo dentro de mí, algo desconocido pero poderoso. Algunas noches, cerraba la Biblia y me ponía a orar como siempre lo había hecho, pero ahora me sentía diferente. Me encontraba dividida entre dos mundos, la fe que siempre había seguido y esta nueva e inexplicable atracción hacia algo que no entendía del todo. Me abrumaba la culpa, como si estuviera traicionando a mi familia, mi educación y todas las creencias que me habían formado. Sin embargo, a pesar de la culpa, no podía parar. Las preguntas seguían acumulándose, y cada una de ellas aumentaba la creciente sensación de malestar que persistía en mi interior. Una noche, mientras estaba sentada en mi cama con la tenue luz de una pequeña lámpara que proyectaba sombras suaves alrededor de la habitación, abrí la Biblia en un versículo que había leído ese mismo día. Mi corazón estaba abrumado por preguntas, todavía atrapado en la lucha entre la fe que siempre había conocido y esta nueva curiosidad por Jesús. Por razones que no podía entender, volvía una y otra vez a ese versículo en particular, sintiendo que contenía algo significativo que necesitaba entender. Era un pasaje de Juan: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Leí las palabras una y otra vez,
dejando que se hundieran en mi mente y mi corazón. Había estado luchando con tantas cosas, culpa, miedo, confusión, y estaba desesperada por obtener claridad. Cerré los ojos, traté de darle sentido a todo, orando en silencio para recibir orientación, aunque ni siquiera estaba segura de a quién le estaba rezando en ese momento. ¿Era Alá? ¿Era el Jesús sobre el que había estado leyendo? No lo sabía. Pero yo buscaba, anhelaba algún tipo de respuesta, alguna dirección. Y entonces, de repente, lo sentí, una presencia en la habitación, tan fuerte que era imposible ignorarla. Mi corazón empezó a latir con fuerza y abrí los ojos, escudriñando la habitación, pero no había nadie allí. Sin embargo, podía sentirlo. Algo, o alguien, estaba conmigo. No era aterrador, pero el aire a mi alrededor parecía cargado de una energía que no podía explicar. La atmósfera había cambiado y, aunque no sabía qué significaba, sabía que no estaba sola. Cuando volví la mirada hacia la pared junto a la ventana, vi algo que desafiaba toda explicación. Allí, emergiendo a través de la pared, no a través de la puerta, había una figura. Al principio, mi mente luchó por comprender lo que estaba sucediendo, pero cuando se acercó, una certeza me invadió. Era Jesús. Nunca lo había visto antes, no así, pero algo en lo profundo de mí lo reconoció al instante. Su presencia llenó la habitación con un resplandor indescriptible, una luz que se sentía más viva que cualquier otra cosa que hubiera experimentado jamás. La luz que lo rodeaba no era dura ni abrumadora, sino suave y cálida, envolviendo la habitación en un manto de amor y serenidad. La paz que inundó el espacio no se parecía a ninguna otra paz que hubiera conocido jamás, no era la clase de paz que surge del silencio o el aislamiento, sino una paz tan profunda que tocó lo más profundo de mi ser. En ese momento, todo lo que había estado roto, confundido o inseguro dentro de mí pareció sanar, como si su sola presencia fuera suficiente para hacerme sentir completa. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un amor indescriptible que irradiaba de él. No era solo una emoción, era un amor que me veía a través de mí, que conocía cada parte de mí, los defectos, las dudas, los miedos, y, sin embargo, me abrazaba con una ternura que derritió todas mis defensas. No podía moverme. No quería hacerlo. Estaba congelada, no por miedo, sino por asombro. Era como si cada fibra de mi ser reconociera que este era el momento que, sin saberlo, había estado buscando todo el tiempo. Jesús se paró frente a mí, y, aunque no dijo mucho, sus palabras transmitieron todo lo que necesitaba. Me miró con ese mismo amor abrumador que parecía envolver mi alma entera y habló con una voz que resonó en cada parte de mí: te amo y siempre estaré a tu lado. Las palabras no solo fueron escuchadas, sino que fueron sentidas. Su amor llegó a los lugares más profundos y ocultos de mi corazón, llenando cada vacío, silenciando cada pregunta y disolviendo cada temor. En ese momento, comprendí lo que significaba ser vista y amada por completo. No era el tipo de amor que había conocido antes. No se basaba en condiciones ni estaba ligado a nada que yo hubiera hecho o pudiera hacer jamás. Era perfecto, ilimitado, completo y eterno. En esas pocas palabras, todo mi mundo cambió. La duda, la culpa, la confusión, todo se disolvió en un instante. Supe, sin la menor vacilación, que esa era la verdad que había estado buscando todo el tiempo. Jesús no era solo una figura histórica o un profeta lejano en ese momento. Estaba vivo y presente, y me amaba de una manera que superaba todo lo que yo podría haber imaginado. No era un amor que juzgaba ni exigía, era un amor que simplemente era, puro e infinito. Después de esas pocas y poderosas palabras, no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y tal como había entrado, volvió a atravesar la pared. Me quedé allí sentada, sin palabras, envuelta en la calidez persistente de su presencia. Mi corazón latía con fuerza, pero no era de miedo, sino de darme cuenta de que mi vida acababa de transformarse irrevocablemente. En esos breves momentos, todo se volvió nítido.
Ya no necesitaba hacer preguntas. Ya no necesitaba luchar con las dudas que me habían consumido. Había encontrado a Jesús, y la profundidad de su amor era la respuesta que había estado anhelando todo el tiempo. Cuando finalmente tomé la decisión de seguir a Jesús, sabía que tendría un costo, aunque no podía comprender completamente cuán grande sería. Contárselo a mi familia fue lo más difícil que había enfrentado en mi vida. Había orado para tener la fuerza para ser honesta, sabiendo que una vez que dijera esas palabras, no habría vuelta atrás. Esperé hasta el momento perfecto, una noche en que todos estábamos reunidos después de la cena. Como siempre, mi padre estaba sentado con el Corán, absorto en su lectura, y mi madre estaba en la cocina, preparando té. Mi corazón latía furiosamente en mi pecho mientras estaba sentada allí, ensayando las palabras una y otra vez en mi mente. ¿Cómo podía decirles que ya no era la hija que creían conocer? ¿Cómo podía explicarles que había aceptado algo que inevitablemente verían como una traición a todo lo que me habían enseñado? El peso de lo que estaba a punto de decir era aplastante, y aún así sabía que era algo que tenía que hacer. Cuando finalmente encontré el coraje para decirles que me había convertido al cristianismo, un silencio inquietante envolvió la habitación. El peso de mis palabras quedó flotando en el aire, y la reacción fue rápida e intensa. Mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la furia. Su voz estalló en un torrente de acusaciones, tachándome de ingrata y proclamando que había traicionado todo lo que él me había inculcado. La intensidad de su ira era casi sofocante. Mi madre, en marcado contraste, se derrumbó bajo el peso de mi revelación. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras hundía las manos en las palmas de las manos, incapaz de mirarme. Sentí como si las paredes se estuvieran cerrando y los cimientos mismos de nuestro hogar temblaran bajo la tensión de su dolor y furia. Traté desesperadamente de articular mi experiencia, de compartir el profundo encuentro que tuve con Jesús, el amor y la paz abrumadores que habían transformado mi vida. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos, no estaban dispuestos a escuchar, no querían entender. Los vecinos que una vez me habían recibido con calidez y amabilidad ahora me dieron la espalda, con expresiones frías y críticas. Sentí el aguijón de su condena silenciosa mientras pasaba caminando, soportando miradas frías e insultos susurrados que dolían más profundamente que cualquier golpe físico. El golpe más duro vino de mi padre, quien lanzó un ultimátum que me destrozó el corazón. Me miró con una mezcla de ira y profundo dolor, su voz firme pero cargada de emoción: tienes una última oportunidad, regresa al Islam o vete de esta casa para siempre. Si eliges este camino, ya no eres mi hija. Sus palabras fueron un decreto inquebrantable, definitivo y carente de toda posibilidad de negociación o entendimiento. En ese momento, me di cuenta de la gravedad de mi elección y del doloroso costo de mi nueva fe. En ese momento, mi corazón se rompió en pedazos, plenamente consciente de la dolorosa elección que tenía que hacer. Después de la desgarradora confrontación con mi familia, me fui de casa con nada más que una pequeña maleta y un corazón abrumado por la incertidumbre y el dolor. Afortunadamente, no estaba sola en esta transición abrumadora. Sara, mi amiga tranquila pero firme, estuvo allí para apoyarme cuando más lo necesitaba. Cuando le conté lo que había sucedido, no dudó ni un segundo. «Puedes quedarte conmigo», dijo, con una convicción inquebrantable. Nunca había presenciado tanta bondad, tanto amor incondicional, como lo sentí en ese momento. Fue como si hubiera descubierto una nueva familia en ella, una hermandad forjada no por la sangre, sino por la fe y la comprensión. La idea de unirme a una comunidad cristiana fue otro salto a lo desconocido que me dejó aprensiva. Sin embargo, Sara me animó gentilmente a asistir a su iglesia, asegurándome que encontraría un espacio acogedor. La primera vez que entré por las puertas de la iglesia, me recibieron con sonrisas y brazos abiertos. La congregación no conocía mi historia y decidí no compartirla de inmediato. Me sentí vulnerable, pero su calidez me envolvió y alivió algunos de mis temores. Fueron amables,
pacientes y comprensivos, y me brindaron un refugio seguro donde podía explorar mi fe sin juzgarme. Me permitieron hacer preguntas y tomarme mi tiempo para encontrar mi propio camino. A pesar de la amabilidad que me rodeaba, el dolor del rechazo de mi familia persistía en mi corazón. Todavía los extrañaba profundamente, su risa, nuestras tradiciones compartidas, el sentido de pertenencia que una vez había llenado nuestro hogar. El vacío de su ausencia me pesaba mucho, era un recordatorio constante del costo de mi nueva fe. Mientras navegaba por este nuevo capítulo de mi vida, me aferré firmemente a la esperanza de que el amor y la comprensión pudieran salvar la distancia que se había formado entre nosotros.